Araceli lloró de frustración la primera noche que pasó en el refugio para mujeres, las cuales se encontraban en su misma situación. Aferrándose a su hija, la muchacha intentó darse fuerzas para seguir adelante, pues su pequeña miraba angustiada como su madre intentaba esconder sus lágrimas. Se habían quedado en la calle, sin un solo centavo para comprar la comida de aquel día. Pero Araceli se dijo que era la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo, pues ella no estaba dispuesta a seguir soportando los malos tratos que el padre de su hija le daba. Sobre todo porque Roger se había atrevido a levantarle la mano y no había parado hasta dejarla en el suelo, mientras ella le suplicaba que por favor no le hiciera nada a su retoño, pues su pequeña Ana se había interpuesto entre ellos para que su padre parara. Producto de aquello, Ana todavía tenía malos sueños sobre aquella situación, repitiendo lo que había vivido en su mente una y otra vez. Además, Araceli también llevaba las secuelas impregnadas en su rostro, grandes morados que la avergonzaban cada vez que se miraba al espejo, recordándole el gran error que había cometido eligiendo a ese hombre como pareja y padre de su hija. Pero lo importante era que ella había tomado el valor suficiente y había dicho basta, por temor a que su pequeña fuera la siguiente. Pero ahora tenía otro gran problema. Debía rehacer su vida desde cero y completamente sola, encargándose de su hija y de la manutención de ésta, cuando no contaba ni con ahorros y mucho menos con un trabajo, pues en los últimos años había tenido que dedicarse a la crianza de su pequeña Ana las 24 horas del día, pues ella tenía problemas de desarrollo debido a su condición, ya que Ana tenía una condición llamada autismo. Gracias a Dios era muy leve y con mucha terapia ella tenía la esperanza de progresar en la vida. Pero el camino era verdaderamente difícil y como madre, Araceli tenía la responsabilidad de prestarle toda la atención necesaria para que Ana pudiera salir adelante. De no ser por la condición de su hija, Araceli se dijo que hace mucho tiempo ya hubiera dejado a Roger. La mujer usó de excusa la condición que tenía su hija, para no aceptar aquel amor enfermizo que sentía por ese hombre desde hace mucho tiempo. Anteriormente, él ya había tenido actitudes que podrían haberle advertido a Araceli que no era un buen partido, pero ella se había encaprichado tanto con él que su corazón la había llevado a hacer locuras por ese amor que tenía, defendiendo sus malas acciones ante sus padres, quienes por el comportamiento del muchacho se habían dado cuenta de que podría hacerle algún mal a su hija. Pero Araceli creyó que ellos solo querían arruinar su relación. Araceli se dejó llevar por la rebeldía y la mala influencia que representaba su nuevo novio. Un día, cansada de que sus padres intentaran interponerse en su relación, alistó sus cosas y sin importarle las súplicas de su madre para que recapacitara, marchó de casa sin mirar atrás, por el sendero que dirigía hasta la parada de buses. Todo aquello mientras su padre le gritaba desde la puerta de casa que si se iba, no se molestara en regresar, pues las puertas de aquel hogar estarían cerradas para ella. Claro que aquello
Aquel hombre solo se lo había dicho a su hija para que se arrepintiera y regresara en ese mismo momento. Pero Araceli se lo tomó muy personal y cuando realmente necesitó de ellos, fue incapaz de regresar a su hogar en busca de refugio, sino que se resignó a la vida que había escogido. Araceli descubrió la verdadera cara de Roger unos cuantos meses después, cuando el hombre comenzó a cansarse de ella. Pero la muchacha se encontraba tan enamorada que le restó importancia a las claras señales que éste le estaba dando con sus actitudes. Roger ya no quería la responsabilidad de tener una mujer, por lo que la envió a trabajar inmediatamente, algo que a ella en un principio no le molestó, pero luego este comenzó a decomisarle todo su salario, quitándole la tarjeta en donde le depositaban el dinero, con la excusa de que él era el hombre de la casa y debía administrar la economía que ingresaba al hogar, dejando a la muchacha sin un solo centavo. Lo peor era que Roger se gastaba todo ese dinero en divertirse y creía que su mujer debía esperarlo en casa con todos los quehaceres listos y una gran sonrisa. Estaba claro que Roger ya no quería una compañera, sino que estaba viendo a Araceli como un beneficio para su vida, pues ella no objetaba ante lo que éste hacía, sino que solía callar debido a que creía que se trataba de un acto de confianza como pareja. Pero un día, el hombre comenzó a traer amigas a casa, a quienes les invitaba tragos y comida con el dinero que ella producía. Araceli se sintió frustrada con aquella clara falta de respeto. Y esto fue algo que la muchacha no soportó, por lo que comenzó a reclamarle. Pero el hombre la manipuló. Roger sabía bien cómo hacer para que ella doblegara. Después de aquello vino lo peor, pues los malos tratos de parte de ese hombre comenzaron a volverse más constantes cada vez que Araceli intentaba hacerle ver su punto de vista, primero con simples empujones que dejaban a la muchacha en el suelo, pero luego las cosas se pusieron peor. El hombre en muchas ocasiones lograba apaciguar a Araceli para que ella lo perdonara, jurándole amor sincero y recordándole que si lo dejaba no tenía a dónde ir. Fue así como la muchacha se vio envuelta en un círculo vicioso de nunca acabar, dejando de quererse a sí misma por el supuesto amor que le tenía a Roger. Araceli no tuvo el valor de irse, pues aún creía en las palabras de ese hombre. Así también pensaba que sus padres se encontraban muy resentidos con ella, por la forma en la que había actuado en el pasado, por lo que no la recibirían en casa nuevamente, quedándose sin familia y en manos de Roger, quien se encargó de hacerle creer que sola no podía sobrevivir en ese mundo, cuando en realidad ella era completamente capaz. Fue así como la muchacha cayó por mucho tiempo cada una de las malas actitudes que Roger tenía, todo por amor, sobre todo al enterarse de su repentino embarazo, pues si sus padres no querían verla ni en pintura después de su acto de rebeldía, mucho menos la recibirían con una pequeña en brazos, por lo que sintió que no tenía otra opción y se quedó soportando que Roger la tratara como si fuera un trapo viejo, del cual él ya se había cansado, pues la joven para él solo significaba una carga, sobre todo cuando finalmente dio a luz,
ya que ella ya no podía salir a trabajar, por lo que no aportaba ni un solo centavo en el hogar. Los temas de dinero eran muy complicados en aquella casa, pues Roger sentía que tenía poder sobre Araceli, por el simple hecho de que él era quien pagaba absolutamente todo lo que ella comía o vestía, por lo que la trataba como si fuera la sirvienta del hogar, humillándola ante sus propios amigos y mandoneándola para que hiciera todo lo que él pedía. Araceli se dijo que pronto podría trabajar cuando la pequeña Ana creciera, pero lamentablemente, cuando su hija cumplió el 1 año y medio de edad, los médicos le informaron sobre su condición, detectándole autismo leve, por lo que Araceli puso de excusa aquello para no tomar la decisión de irse de ese lugar, cuando en realidad era ella quien todo el tiempo se limitaba producto del temor que sentía a empezar sola y liberarse de ese hombre quien la tenía manipulada. Así vivió esa mujer por varios años más, arrepintiéndose de haberle hecho caso omiso a las advertencias de sus progenitores, pues Roger le había demostrado ser un terrible esposo y un mal padre. Finalmente, Araceli se animó a buscar ayuda, después de un altercado en donde al ver los ojos de su pareja, se dio cuenta de que éste un día no mediría su fuerza y terminaría por hacerle algo a ella o a su pequeña. Fue así como Araceli y Ana fueron a parar a un refugio para mujeres en su misma situación, en donde supuestamente podrían darle el soporte que ellas necesitaban, un lugar en donde dormir y buscarle un trabajo. Lamentablemente, a pesar de que parecía que Araceli tenía apoyo, las cosas no eran sencillas, pues la depresión la invadió. Todo aquello junto a las nuevas responsabilidades que tenía encima. Estas hicieron que la mujer se cegara, centrándose solo en sus sentimientos y no en su pequeña hija, quien además de la condición con la que tenía que vivir, también estaba experimentando nuevos cambios, como el ir a un centro escolar, con personas nuevas y compañeros que no comprendían su situación. La pequeña Ana comenzó a ser señalada por ser diferente, y ella se volvió mucho más introvertida de lo que ya era. Araceli no se dio cuenta del gran cambio de su hija, pues la mujer trabajaba arduamente y los momentos en los que se encontraba libre solía medicarse para poder descansar, pues el dolor que sentía en el corazón por haber dejado a su gran amor y verse sola en el mundo le estaba pasando factura. La pequeña Ana veía a su madre dormir por muchas horas gracias a las pastillas que ella se tomaba. Lamentablemente, la pequeñita no tenía un apoyo en casa, por lo que su capacidad para hablar era casi nula. Y debido a que ella no sabía cómo expresar sus sentimientos, solía quedarse en un rincón de la habitación que les habían designado en el refugio para ver pasar las horas, esperando que su madre despertase. Araceli hacía las cosas en modo automático. Ella iba y venía de trabajar, recogía a su hija de la escuela en donde la cuidaban, le daba de comer y se refugiaba nuevamente en sus pensamientos, tratando de curar su corazón, por lo que la mujer no se dio cuenta de los grandes cambios en su pequeña, quien cada vez lucía mucho más temerosa de asistir a clases. Pero ella
Como no tenía ánimos de lidiar con las supuestas malcriadeces de su hija, le gritaba y la obligaba a asistir sin averiguar lo que sucedía en ese lugar. Pues lo que esa madre no sabía era que además de los malos tratos que los compañeros le daban, la pequeña Ana había conocido a un maestro, quien en un primer momento se había portado muy amable con ella, prestándole especial atención con la excusa de querer ayudarla por su condición, dándole clases extra por las tardes con el absoluto consentimiento de su madre. Araceli se encontraba encantada con la situación y muy agradecida con ese maestro, a quien ella lo tenía en un pedestal por el gran apoyo que significaba en su vida tan caótica, ya que le permitía tener más tiempo para ella misma, alivianándole el trabajo de ser madre. Pero Robert Galván tenía otras intenciones. El hombre se aprovechó de la condición de Ana y que ella no podía comunicarse correctamente para lograr sus objetivos. Este tenía un miramiento extraño por las pequeñas de su edad, y Ana le pareció perfecta para cumplir cada una de sus intenciones. La pequeña Ana, a pesar de que no podía expresar lo que estaba sucediendo en ese lugar, ella mostraba otras señales del rechazo que sentía hacia aquel hombre, pues cuando su madre solía acudir a dejarla, la pequeña se refugiaba detrás de ella y solía sacarle la lengua a su maestro. Hasta en ocasiones ella había llegado a salir corriendo del lugar mientras gritaba y lloraba. Pero Araceli solía reprenderla por tratar a su maestro de mala manera, exigiéndole que lo respetara. Araceli se encontraba tan cegada por la soledad que sentía en ese momento y por sus propios sentimientos que la sobrellevaban, que jamás se le pasó por la cabeza que su hija jamás había sido mal portada con las demás personas. Al contrario, Ana siempre buscaba la atención de los demás, por lo que algo debía haber mal con Robert, pero lamentablemente ella no lo descubrió hasta mucho tiempo después. Fue un día cuando la mujer estaba apurando a su hija para que terminara de alistarse, cuando de pronto su pequeñita comenzó a llorar mientras señalaba sus partes. Ana no sabía cómo expresar lo que sentía, por lo que su madre trató de interpretar que a su hija le picaba aquella parte. Así que a regañadientes y perdiendo un día de trabajo, decidió llevarla a un centro médico, creyendo que podría tratarse de parásitos, los cuales producían comezón en los pequeños como ella. Araceli esperó con su pequeña en brazos mientras Ana no dejaba de llorar, pues su madre se encontraba furiosa con ella por haber tenido que dejar de lado sus responsabilidades para acudir a atenderla. Cuando el médico por fin las llamó para que ingresaran al consultorio, este le hizo a Araceli unas preguntas de rutina mientras revisaba a la pequeña Ana. Pero de pronto, el hombre se quedó callado por unos segundos y luego miró a la madre a los ojos mientras le decía: ¿No ha notado comportamientos extraños en su hija en los últimos días? Araceli, que se encontraba cansada de tener que responder tantas preguntas, respondió que no, muy exasperada. Pero luego, al notar la insistencia del médico, ella pensó que tal vez Ana había actuado raro en los últimos meses, desde que había estado asistiendo a la escuela. Pero la madre suponía que eso se debía a lo malcriada que se encontraba. El médico miró a Araceli muy seriamente a los ojos y le dijo algo que la dejó paralizada,
pues éste afirmó que su pequeña Ana presentaba claros signos de que alguien debía haberse aprovechado de su condición para hacer de las suyas, y que esas molestias de las que se quejaba eran por todo aquello. Araceli de pronto sintió como el mundo se le vino encima. Ella recordó el rechazo de su hija hacia el señor Robert y cómo ella le suplicaba que por favor no la dejara en ese lugar, pero se encontraba tan concentrada en sus propios problemas que jamás se dio cuenta de las señales que su hija le estaba dando. La madre cayó de rodillas frente a la cama de su hija, pidiéndole perdón por no haber tenido más cuidado. Así también se arrepintió de no haber buscado la ayuda de sus padres, simplemente porque era muy orgullosa, pues de haber sido así, ellos la hubieran apoyado a pesar de todo, y su hija en aquel momento se encontraría a salvo. Araceli fue conducida por el médico para que hablara con las autoridades. Este le hizo un reporte para que ella pudiera señalar todo lo que aquel maestro había hecho. Y Robert Galván fue detenido mientras salía de su trabajo en aquel centro, siendo señalado como responsable de que la pequeña Ana en aquel momento se encontrara en un centro médico recuperándose. Las pruebas fueron contundentes en cuanto lograron sacarlas, y aquel hombre apareció en todos los medios, así como también Araceli, dando declaraciones de todo lo que les había tocado vivir a ella y a su hija, arrepintiéndose de no haber prestado atención a las negativas que su hija tenía para asistir a clases. Aquellas entrevistas fueron vistas por los padres de la mujer, quienes sin dudarlo corrieron a apoyar a su hija y a su nieta, pues lo que había sucedido hace tantos años ya no importaba en lo absoluto. El amor de padres era tan grande que eran capaces de perdonarlo todo, con tal de poner a su familia a buen recaudo. Lamentablemente, la pequeña Ana pagó las consecuencias de la falta de atención de su madre, quien se encontraba pasando por momentos muy difíciles. Pero todo aquello podía haberse evitado si ella hubiera buscado apoyo familiar hace mucho tiempo. Araceli aprendió la lección y desde ese momento se dedicó a su hija y dejó de lado todo lo demás, pues sentía que debía compensar lo que la pequeña Ana había pasado por su dejadez. Esta historia nos deja una gran reflexión. Es realmente triste que este tipo de situaciones sigan sucediendo en el mundo. Cada vez existen más personas que pierden la cordura, como es el caso de este maestro. Espero que esta historia llegue a muchas partes del mundo. Ayúdame compartiendo. Así también, déjame en los comentarios tu opinión. Te envío un abrazo grande y te espero con más reflexiones. Un abrazo y bendiciones.